Buenos días, mis queridos hermanos de la primera Iglesia Bautista de Ponce. En esta mañana continuamos nuestro estudio en el libro de El Discípulo, la edición especial sobre salud integral. Estamos en la tercera unidad sobre la ansiedad y se titula la lección de hoy, que es la número 10, patrones repetidos. Vamos a estar estudiando el libro de Primera de Reyes, capítulo 11 y el capítulo 12. Los objetivos de la lección es estudiar la historia de Roboam, del hijo de Salomón, tras la muerte de su padre, como un ejemplo de cargas autoimpuestas o impuestas por otros que afectan nuestra percepción y nuestro juicio. También identificar cómo las comparaciones de las que podemos ser objeto, las expectativas que tienen los demás de nosotros, pueden ser detonantes de ansiedad. Descubrir cómo patrones tóxicos y o patrones positivos que se repiten dentro de nuestras familias. Un patrón tóxico se refiere a una conducta, una actitud, decisiones que usualmente cargan hostilidad, agresión, violencia, patrones autodestructivos. Mientras que los patrones positivos se refieren a conductas, actitudes y decisiones que se repiten. Pero a diferencia del patrón tóxico, son positivos y conducen a relaciones de paz, de respeto y de armonía y de bondad. Este primer libro de Reyes se piensa que el autor es el profeta Jeremías. Probablemente se escribió entre los años 560 al 538 antes de Cristo. Y el tema es lecciones sobre la división del Reino Unido de Israel. Los libros de Samuel, primera y segunda, y de Samuel, primera y segunda de Reyes, en hebreo, originalmente era un solo rollo, un solo pergamino, pero al traducirse al griego en la versión de los 70, se hicieron las divisiones que conocemos hoy en día, pero originalmente es un solo rollo. Esta división de un solo rollo en 4 es debido a que en el hebreo no hay vocales, mientras que en el griego sí. Y entonces, por ende, en la versión griega se hizo necesaria dividirla porque salió muy grande cada libro. Los editores del Antiguo Testamento dividieron la obra en primera y segunda de Samuel, que son lo que para nosotros son primera y segunda de Reinos, y tercera y cuarta de Reinos. En otras palabras, los 4 libros se titulan de 1 al 4 de Basileia o de Reino, o los 4 reinos o libros de los reinos. Pero hoy nos vamos a estar leyendo Primera de Reyes, capítulo 11. Yo puse desde el verso 1 hasta el 43 en ese capítulo 1 para poder entender mejor la lección hoy. El Reino Unido, que existió bajo los reinados de David y Salomón, fue muy breve, y aunque se proyectaba estabilidad y esplendor, lo que verdaderamente existía era un estado al borde del colapso económico. La primera parte es cómo Salomón se aparta del Señor, como un hombre tan sabio que construyó el templo de Jerusalén, llegó, ¿qué cosas influyeron para que él se apartara del Señor? Dice Primera Reyes, capítulo 11, verso 1, que ahora bien, el rey Salomón amó muchas mujeres extranjeras. De hecho, se empezó casando con una princesa egipcia y explícitamente Dios le había dicho al pueblo de Israel que no volvieran a Egipto. Y Salomón buscó la hija del faraón. Además,
el Señor le había instruido claramente que no se casasen con ella porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Tuvo 700 esposas de cuna, eso quiere decir de cuna real, que venían de distintos reinos y eran más bien por asuntos de Estado, y 300 concubinas que no tenían ninguna cuna real. Esto era una costumbre en el mundo antiguo, donde se hacían tratados y se hacían alianzas de esta forma. Dice el verso 4 que cuando Salomón era ya anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor, como lo había sido David, su padre. Es interesante porque dice que cuando fue anciano, pero es que él ya les había levantado altares para que ellas adoraran a sus dioses, y el problema era que los hijos podían, esa madre, influenciar en esos hijos para adorar a otros dioses que no es Jehová. Dice otra versión, dice, cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar dioses ajenos. Como que lo hicieron por obligación, ¿no? Aquí dice la versión anterior, desviaron el corazón de Salomón. Sea que les desviaron el corazón, influenciaron de tal forma que él ya no tan solo les construyó lugares altos para que ellas adoraran a sus dioses, sino que él también se alejó del culto a Jehová y le hicieron adorar a esos dioses. O sea que el problema de Salomón no tan solo es, primero, que se casó con muchas mujeres, porque eso David también y Roboán, eso era algo cultural en ese tiempo, sino que eran mujeres extranjeras. Y además de mujeres extranjeras, él le levantó altares para que adoraran a sus dioses, y por último acabó él sucumbiendo y él también adorando esos dioses ajenos. Salomón rindió culto a Astoret, que es la diosa de los sidonios, a Moloch, detestable dios de los amonitas, y de este modo Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. Fíjese que David también cometió muchos errores, pero David nunca abandonó la adoración a su Dios, su relación íntima. Sin embargo, Salomón, que fue el que tuvo el privilegio de construir el templo, privilegio que se le negó a David por sus manos llenas de sangre. A Salomón se le permitió, y cuando Salomón hizo que se le rindió culto a Jehová allí y se le dedicó el templo al Señor, bajó el Espíritu Santo a la Shekinah, llenó todos los atrios de ese templo. Sin embargo, Salomón hizo lo malo a los ojos, delante de los ojos del Señor. Este es el mismo que escribió los proverbios, el mismo que escribió el Cantar de los Cantares, y hay personas que piensan que el libro de la Eclesiastés lo escribe Salomón después de estas experiencias que vamos a estudiar, a modo de arrepentimiento, a modo de haber hecho introspección de todo lo malo. Si usted lee el libro de Eclesiastés, ya usted va a ver que todo lo que Salomón hizo de buscar, todo lo que buscó en su vida, que él dice que es vanidad, al fin y a la postre
es como si estuviéramos estudiando luego de esta, de Primera de Reyes, capítulo 11. Estas son estatuillas de Astaret, Astarot, Astoret. Esta es la diosa, o Astarte, es la diosa de la fertilidad cananea. Y tenía como consorte, vamos a decir, a otros dioses, en este caso a Baal, porque ella y él, al tener relaciones sexuales, fertilizaban la tierra. Así que por eso es que se le representa con las caderas anchas, como la fertilidad, los pechos. Hay otras estatuillas que le ponen con varios senos, no 2 senos, sino varios senos o senos gigantes. Por la fertilidad, por el asunto de la fertilidad. Incluso construyó un santuario, ese es Salomón, un santuario pagano a Quemos, otro dios cananeo, el dios de Moab, a Moloch, detestable dios de la amonita. Moloch, a este le ofrecían sacrificios de niños. O sea que a este se hacían sacrificios humanos, eran sacrificios de niños. Inclusive los israelitas, dicen los libros de Reyes y de Crónicas, llegaron a hacer sacrificios de niños a Moloch. En el Monte de los Olivos, allí al oriente de Jerusalén, cerquitita del templo de Jerusalén, allí Salomón le levantó un templo para Moloch, para un santuario, para que se le rindiera holocausto a él. Construyó santuario para todas las esposas extranjeras que quemaran incienso, hicieran sus sacrificios a sus dioses, hicieran holocausto. En hebreo, un holocausto significa lo que sube, que es la mezcla de la llama y el humo, mientras que en el idioma griego, holocausto significa algo quemado. Pues eso es lo que hacían en estos santuarios. En el verso 11 dice que en consecuencia el Señor le dijo a Salomón, ya que tú no has cumplido el pacto, me has desobedecido, te arrancaré el trono, se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo quitaré a tu hijo. Y aún así no le quitaré el reino entero, le dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida, mi ciudad santa. O sea que Dios le dice a Salomón, mientras tú estás vivo, tú vas a seguir rey, pero a tu hijo, una vez que tú mueras, le voy a quitar el reino, pero le dejaré por lo menos una tribu para que por amor a David y por amor a Jerusalén. En el interín, vamos a leer entonces, se puede leer en ese Primera Reyes, capítulo 11, versos 14 al 40. Hay unos incidentes donde Dios levanta unos instrumentos de juicio. Esos instrumentos de juicio son, por ejemplo, Hadad, Rezón y Jeroboam. Hadad y Rezón son enemigos de afuera que atacan la frontera. Jeroboam, sin embargo, vendría a ser un enemigo interno porque este es un israelita que se empleaba, Dios lo empleó a estos tres como instrumentos para enjuiciar a Salomón. Dice el verso 26 que Jeroboam era hijo de Nabat, uno de los funcionarios de Salomón. Venía de la ciudad de Sereda en Efraín. Y que cierto día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo, que eso es en el norte, que era una de las ciudades importantes en el norte de Israel, se encontraron en el camino. Ahías tenía puesta una capa nueva. Los dos estaban solos en el campo.
Cuando Ahías tomó la capa nueva que llevaba puesta, la rompió en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma 10 de estos pedazos, porque el Señor Dios de Israel dice: estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón y te daré a ti 10 de las tribus. Le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Jerusalén. Pues Salomón se ha apartado de mí, rindió culto a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, a Moloch. Salomón no ha seguido mis caminos ni ha hecho lo que me agrada. Tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas, como lo hizo su padre David. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón por ahora, por amor a mi siervo David, a quien yo escogí y a quien obedeció mis mandatos y decretos. Mantendré a Salomón como el líder el resto de sus días. En otras palabras, mientras Salomón estuviera vivo, el reino seguía unificado. Pero una vez él muerto, le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 de las tribus. Su hijo tendrá una tribu para que los descendientes de David, mi siervo, sigan reinando como lámpara, brillen en Jerusalén. A David se le llamaba la luz de Israel. Por eso es que esa analogía de que tenía que haber alguien, una tribu brillando en Jerusalén, la ciudad escogida. Te pondré a ti, hablando con Jeroboam, en el trono de Israel y gobernarás todo lo que tu corazón desee. Ahora bien, esa advertencia que le está haciendo el profeta, Dios a través del profeta Jeroboam, lo que le está diciendo es: yo te voy a dar 10 tribus, tú vas a gobernar todo lo que desees, pero presta atención a lo que te digo, sigue mis caminos, si haces todo lo que yo considero correcto y si obedeces mis decretos y mandatos, como lo hizo mi siervo David, entonces siempre estaré contigo y estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David, y te entregaré a Israel. Ese es el pacto que el Señor hace con Jeroboam. Salomón, cuando se entera de esto, intentó matar a Jeroboam, pero Jeroboam huyó a Egipto y allí esperó la muerte de Salomón. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón, con todos sus logros y su sabiduría, están registrados en el libro de los Hechos de Salomón. Ese libro de los Hechos de Salomón que menciona aquí, Primera de Reyes, también es mencionado en el libro de Crónicas, pero nunca se ha encontrado ese libro de los Hechos de Salomón. Sí, hay unos libros de los reyes que el profeta Natán también escribió, pero el libro específico de los Hechos de Salomón no se ha encontrado. Salomón gobernó Jerusalén y a todo Israel durante 40 años. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, la cual llevaba ese nombre por su padre. Luego su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Así que el problema de Salomón, un hombre tan sabio que logró hacer grandes alianzas, que logró que el reino de Israel fuera la expansión del reino de Israel, mucho más que Saúl, mucho más que David. El reino fue esplendoroso bajo su mandato, pero hizo lo malo. Dios le dijo que no tuviera, que no buscara lo de los caballos, pues él hizo unas caballerizas enormes. Que no fuera a Egipto, allá fue a buscar esposa. Que no hiciera alianzas con los enemigos, hizo alianza con el sirio, con Irán, para conseguir madera para las construcciones y así por el estilo.
Y a las mujeres, buscó mujeres que eran no israelitas y les levantó santuarios a sus dioses. Y cuando yo era viejo, sucumbió y también adoró esos dioses. El libro de Eclesiastés es interesante, hay que leerlo completo, pero el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versos 13 y 14, terminan de esta forma. Todo este discurso, dice Salomón, termina en lo siguiente: teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Por lo demás, Dios habrá de juzgar toda obra, buena o mala, junto con toda acción cubierta. Esos son los dos últimos versos del libro del predicador, del libro del Eclesiastés. Teme a Dios y cumple sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Si Eclesiastés pertenece a la pluma de Salomón, podríamos encontrar en él una prueba de su arrepentimiento, al menos un testimonio de que Salomón reconoció en el atardecer de la vida la vanidad de los bienes terrenales y describió que el temor de Dios como el sumo bien con el cual el hombre podría pasar el juicio de Dios. Ahora vamos al capítulo 12 de Primera de Reyes. Aquí se nos narran eventos determinantes en la historia de la división de reino y vemos cómo se repiten las historias en la familia. Nos enseña cómo las decisiones inmaduras y necias nos dividen y nos desvinculan y rompen lazos de familia. Salomón significa paz. Roboam significa pueblo engrandecido. Y Joroboam significa el pueblo se hace numeroso. Si vemos que después que, fíjate el significado del nombre, vemos entonces que después que murió la paz, que es Salomón, el pueblo se engrandeció con Roboam y se hizo numeroso se hizo numeroso con Joroboam y hubo división. O sea que los tres nombres con su significado están entrelazados: la paz, el engrandecimiento y la división del pueblo numeroso. 12:1 dice que Roboam fue a Siquem, una ciudad al norte de Israel, donde eran todas las reuniones importantes. Y allí lo proclamaron rey. Y cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó a Egipto, donde había huido Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam. Y él, junto con toda la asamblea, fueron a hablar con el rey, con Roboam. Y le dicen: su padre fue un amo muy duro. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Y Roboam le respondió: denme 3 días para yo pensarlo, luego regresen y les daré una respuesta. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes? ¿Cómo debo responder a este pueblo? Y los consejeros ancianos contestaron: si hoy pones al servicio de este pueblo y les dan una respuesta favorable, en otras palabras, bájale los impuestos, bájale las cargas, ellos serán leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió la opinión de los jóvenes que se habían criado con él, con los pares, y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes? Les preguntó: ¿cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron así:
debería responder a esos que se quejan de todo y quieren una carga más limpia. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Reina Valera contemporánea. Fíjate que esto es un dicho de pueblo. Lo traduce: mi dedo meñique es más grueso que el miembro viril de mi padre. Es la única Biblia que lo traduce de esa forma. Otras dicen el lomo, las caderas, la espalda. Pero en realidad hace más sentido lo que Reina Valera contemporánea traduce, que en otras palabras, él iba a ser mano fuerte, una mano dura, una mano que pesara más sobre ellos. Es cierto que mi padre le impuso cargas pesadas, yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigo, yo los azotaré con escorpiones. Dios habla hoy, traduce escorpiones como látigos de punta de hierro. En otras palabras, eran látigos de cuero, pero que en las puntas tenían hierro, como con lo que azotaban los romanos, con lo que azotaron al Señor, que esos cantitos de hierro desgarran la carne de la persona que es azotada. En otras palabras, él quiso hacer más guapo que su papá, más fuerte que su papá. O sea, iba a empeorar la situación, como que si eso fuera, fue jactancioso. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam. Y Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos. Era el momento de otorgar una respuesta. Roboam escuchó 2 consejos distintos. El primero fue dado desde la madurez, la experiencia, la consideración, el respeto, la diplomacia de los ancianos, de las personas experimentadas. Provinieron entonces el segundo desde la inmadurez y la altivez de los jóvenes pares de Roboam. Y optó por seguir ese segundo consejo, y esto le trajo unas consecuencias bien negativas. Roboam escogió egoístamente seguir el camino de un tirano y no la senda de un siervo, como debe ser un rey. Ser egoísta o ser siervo es una decisión que muchos en la familia, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera, tenemos que tomar esa decisión. ¿Somos egoístas o somos siervos? Porque va a haber consecuencias. Siguió el consejo de los más jóvenes, así que le digo al pueblo: mi padre le impuso cargas pesadas, yo las haré más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, yo los azotaré con los escorpiones, que ya les expliqué que son látigos con puntitas, terminan en puntas de hierro. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió, y nos lo explica el cronista aquí bien claro, por voluntad de Dios. Esta historia, este giro es voluntad del eterno Yahvé, del eterno yo soy, del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam por medio del profeta Ahías en Silo. Y aquí viene la división del reino. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta que el rey no iba a hacerles caso, respondieron: abajo la dinastía de David. No nos interesa para nada el hijo de Isaí. Regresa a tu casa, Israel. Esas son las tribus del norte. Y tú, David, cuida de tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a su casa. Cuando los israelitas supieron que Jeroboam había regresado de Egipto, convocaron asamblea, lo nombraron rey de todo Israel, y así que solo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David.
Y cuando Roboam llegó a Jerusalén, movilizó los hombres de Judá y de la tribu de Benjamín, que son las dos tribus que van a componer el reino del sur, o el reino de Judá. 180,000 guerreros selectos, las fuerzas especiales, para pelear contra el reino de Israel y recuperar el reino. Pero entonces un profeta, hombre de Dios, Semaías, dijo: dile a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, también a toda la gente de Judá y de Benjamín, esto dice el Señor: no peleen contra sus parientes los israelitas, regresen a casa cada uno, porque lo que ha sucedido es obra mía. Entonces el pueblo obedeció el mensaje del Señor. Cada uno volvió a su casa tal como el Señor había ordenado. En esta gráfica vemos aquí cómo el reino hasta aquí es la teocracia, los jueces y el primer rey Saúl, luego David, luego Salomón. Fueron los únicos 3 reyes del Reino Unido. Aquí se divide el reino del norte, 10 tribus, Jeroboam como rey, y el reino del sur, Judá, con Roboam, el hijo de Salomón, como rey. Esto, en esta vemos el reino, los 3, el reino de Salomón es el más amplio. El reino de Salomón llegó hasta Siria prácticamente, al río Éufrates, hasta acá arriba. Todo esto es la expansión, porque el reino de Saúl era pequeño, era esto aquí. Luego el azul, este que está aquí, el reino de David. Pero el reino Salomón agrandó el reino un montón. Aquí vemos el mar Muerto, el mar de Galilea, y vemos aquí las tribus del norte, y entonces abajo quedaron Judá, Benjamín, con Jerusalén como capital del sur. Pero entonces se repite la historia, se siguen repitiendo las historias negativas, tóxicas. Jeroboam hizo 2 becerros de oro. ¿Por qué? Dice el verso 25, fortificó la ciudad de Siquem, la amuralló, la hizo capital en el norte, esto es en Samaria, y llegó a ser su capital. Tiempo después también fortificó Peniel. Aquí vemos entonces a Siquem aquí. Siquem vino a ser la capital del reino del norte y Jerusalén se quedó como capital del reino del sur, con Judá y Benjamín como las tribus del sur. El pueblo sigue yendo a ofrecer, pensaba Jeroboam, sacrificio al templo del Señor en Jerusalén. Entonces se van a someter de nuevo a Roboam, rey de Judá, y me van a matar a mí. Así que la recomendación de los consejeros fue: haz 2 becerros de oro. Entonces ustedes, después dijo a la gente: para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron a ustedes de Egipto. Como si los becerros de oro fueran los dioses que los sacaron de Egipto al pueblo. Y les dijo, después de reunirse con el consejo, esto es otra versión, Jeroboam mandó a hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: aquí tienen a los dioses que los sacaron de Egipto. Uno de los becerros lo puso en Betel y otro en el norte del reino de Israel, en Dan, bien al norte, y Betel cerca en el área azul. Betel aquí en la frontera con el reino del sur. Jerusalén está aquí. Y entonces Dan, un becerro acá arriba en el extremo norte y el otro becerro aquí. Y el propósito era que la gente
no fueran a Jerusalén a adorar, sino que adoraran en estos dos lugares. Así que Jeroboam colocó los ídolos, uno en Betel y otro en Dan, es decir, en ambos extremos del reino. Y esto llegó a ser un gran pecado, porque entonces la gente rendía culto a los ídolos, el mismo problema de Salomón. Y viajaban a Dan al norte para rendir culto al becerro que estaba allí. Además, Jeroboam mandó construir altares en los montes y nombró sacerdotes del pueblo que no eran descendientes de la tribu de Leví. Se rompió todas las reglas. Hizo ídolos de oro, levantó altares y levantó y nombró sacerdotes de gente que no eran de la tribu de Leví. Por eso, más adelante, estamos leyendo Primera Reyes capítulo 12. Más adelante, en el 16, capítulo 16, nos va a decir la siguiente historia, porque esto lo escribí yo. Al rey Acab le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. En otras palabras, Acab, el esposo de la famosa Jezabel, hizo los pecados de Jeroboam, se quedaron chiquitos al lado de los que hizo Acab. Recuerda que entonces tenemos la historia de Elías, cómo Acab y Jezabel sirvieron a Baal, los altares a Baal allí en Samaria. Y eso, el que quiera, pues sigue los versos y de ahí, de Primera de Reyes, pueden pasar a Segunda de Reyes, capítulo 17, porque allí entonces nos dice que 9 años después del reinado de Oseas, vino el rey de Asiria y capturó a Samaria y los israelitas se los llevó cautivos a Asiria. En otras palabras, el imperio de Asiria destruyó al reino del norte y se llevó todas las tribus del norte de Israel. Y es que los hijos de Israel pecaron contra el Señor, que los libró de Egipto, y rindieron culto a dioses ajenos, a los baales, a los becerros, imitaron las costumbres de las naciones. Las malas prácticas de los reyes de Israel llevaron al pueblo a ser destruido. Así que los israelitas construyeron altares en los montes, torres de atalaya, sacrificaron en el fuego a sus hijos. Esto es Segunda de Reyes. Sacrificaron los israelitas, llegaron a sacrificar a Moloch, el dios cananita, y sacrificaron, echaban en el fuego a sus hijos. Repugnante práctica de las naciones que el Señor echó de la presencia de los hijos de Israel. Erigieron estatuas, imágenes de la diosa Acera en las altas colinas, y bajo todo árbol frondoso levantaron un altar. Dejaron a Jehová, dice el libro de los jueces, adoraron a Baal, dios de la fertilidad cananea, y a Astarte o Astarot o Acera, diosa de la fertilidad. Esto es una estatuilla del dios cananeo de la fertilidad con el trueno en sus manos. Baal significa señor, amo, propietario, poseedor. Esto es una estatuilla en bronce de Baal. Aquí le falta el rayo. Es el dios cananeo de la fertilidad. Esto es una estatuilla de oro, también del dios Baal. Era considerado el dios del trueno, de la lluvia, y por lo tanto controlaba la vegetación y la agricultura. Astarot era una diosa del amor, de la guerra. En Babilonia se le llamaba Astarot. En Babilonia recibía, esto es en Canaán, en Babilonia recibía el nombre de Astarte o Istar, o estrella, y Afrodita en Grecia y Venus en Roma.
representa la fertilidad. Los cananeos creían que mediante la unión sexual de Baal y Astarot, la tierra se renovaba, se rejuvenecía y se hacía más fértil. Se conoce en Grecia como Afrodita, en Babilonia como Istar y los fenicios como Astartet entre los cananeos. Esta es una estatuilla. La cadera ancha es por lo de la fertilidad, porque se asocia antropológicamente con más facilidad para dar a luz, igual que los pechos para amamantar los niños. Esta es otra estatuilla de Astarte. La aplicación de la lección en esta mañana es la siguiente. Hay conflictos familiares que no se resuelven y se siguen pasando y reciclando de generación en generación. Roboam tuvo la oportunidad de ser siervo y de la mano dura de su padre, de Salomón, que en su ambición de ensanchar la frontera, de los lujos, de los excesos que tenía, Roboam pudo haber roto ese ciclo, pero perpetuó ese ciclo. Y peor todavía, vino, ya estaba, el Señor ya lo había predicho que iba a romper el reino porque los israelitas no merecían otra cosa. Podemos imitar conducta de respeto, de valores, de actitudes que nos conducen al bien. Pero hay patrones tóxicos como el de Salomón y Roboam y Jeroboam que siguió perpetuándose en el pueblo de Israel. Violencia, adicciones, maltrato, vergüenza que nosotros podemos detener y nosotros podemos transformar. Roboam decidió seguir el consejo de sus padres, quienes ignoraron los hechos, las circunstancias para optar por adular a Roboam como una forma de consideración para su amigo en vez de hacerle un consejo de verdad que fuera sabio. Todos los días vemos adolescentes que se encuentran en decisiones difíciles. Tienen que tomar decisiones difíciles. Reciben buenos consejos de sus padres, pero también reciben consejos de sus pares y amigos en la escuela. Y en esta etapa de la adolescencia es común que el joven prefiera en ocasiones seguir el consejo de sus padres y desechar el consejo de sus padres y con consecuencias negativas. Para fines de esta lección, también debemos hacer referencia a hacer un árbol genealógico de nuestra familia y aplicar cómo en nuestra familia encontramos patrones repetitivos, ya sean buenos, saludables o sean tóxicos. Debemos hacer, según la lección, buscan el libro y hacemos el libro, ahí están las instrucciones, cómo hacer el libro, el árbol genealógico. Y nos preguntamos entre las muchas preguntas que hay allí, ¿qué evento en tu familia te ha marcado negativamente? ¿Qué eventos en tu familia te han marcado positivamente? ¿Qué patrones tú identificas que tú no deseas repetir? ¿Qué patrones tú identificas que sí deseas emular y repetir? Si tus hijos, tus nietos, tus bisnietos hicieran este ejercicio, cuando lleguen a tu nombre en el árbol, ¿qué te gustaría que dijeran sobre ti? ¿Podrán encontrar patrones sanos para repetir? Oramos al Señor. Señor Dios de la historia, gracias por mostrarnos que en medio de nuestra humanidad, tú te glorificas y nos ayudas a enfrentar los desafíos. Ayúdanos a identificar patrones tóxicos en nuestra familia que nos distancian de ti y de nuestro prójimo. Anhelamos ser imitadores de Cristo y que nuestros hijos, hijas y descendientes puedan ver en nuestro ejemplo un testimonio
cristiano digno de imitar. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. La semana próxima continuamos. La lección número 11 es la ansiedad y sus manifestaciones. Y estaremos leyendo el libro del profeta Nehemías en el capítulo 4, verso 1 al 9. Nehemías capítulo 4. Así que desde la primera iglesia bautista te habló el hermano Joaquín Lavoy. Recuerden nuestros teléfonos, nuestro correo electrónico, y nos encuentras en Facebook y en YouTube. Primera Iglesia Bautista de Ponce. Dios les bendiga, Dios les guarde.